con las propuestas. Fortalecer el bolívar. Sí. Bueno, dado este diagnóstico, una de las propuestas que discutimos y que digamos, conversamos, ¿no?, con el grupo que trabajó el documento, es la necesidad de fortalecer el valor del bolívar. ¿Para qué? Para evitar que terceros manipulen su valor. Y no solamente en el marco de la guerra económica, sino incluso desde el punto de vista de las condiciones, desde el punto de vista estructural de nuestra economía. Evitar que manipulen el bolívar, el valor del bolívar. Esto no es nuevo y tú también lo has comentado varias veces en tu programa. Tenemos décadas que nos dicen el bolívar no vale nada, el bolívar no... Eso es una cuestión cultural. Cultural que tiene décadas. Si tienes bolívares, incluso en momentos donde no ha habido inflación, donde no ha habido proceso inflacionario, es ese discurso que no es casual, en donde te dicen el dinero no vale nada, mejor compra dólares, mejor compra invierte en otra moneda, compra oro. O sea, estoy hablando de los 70, 80, 90, ¿no? Entonces la propuesta responde a este diagnóstico de garantizar, fortalecer el valor del bolívar. Y la propuesta apunta a respaldar o en otras palabras, fijar el valor del bolívar en algún bien. ¿Qué bien? Un bien cuyo precio sea fijado en los mercados internacionales. Y parte de la discusión fue que podía ser o el oro o el mismo petróleo. ¿Por qué? Bueno, primero porque además nosotros tenemos una gran ventaja que no la tiene ningún país del mundo. Y es que nosotros tenemos la primera reserva de petróleo y tenemos también una de las primeras reservas de oro, con 4.000 toneladas. Creo que está en el tercer lugar, creo que es el tercer lugar. No certificadas 4.130 toneladas de oro. Es decir, tenemos el oro aquí, no dependemos de ningún país para comprarle el oro. Lo que nosotros tenemos es que sacarlo de las minas y llevarlo a las bóvedas. Igual el petróleo, tenemos suficiente petróleo. Eso es una gran ventaja con respecto a muchos países, ¿no? Incluso países, grandes potencias. Entonces, si nosotros tenemos esa riqueza, la propuesta es fijar el valor del bolívar en función de esa riqueza. Si es el caso del oro, el oro que está en las bóvedas. Entonces, el cálculo atiende del valor del bolívar a dos variables: a la cantidad de oro que está en las bóvedas y al precio del oro que se fija en los mercados internacionales. Un tercero que quiera manipular el valor del bolívar no puede. Bueno, tiene que manipular la cantidad de oro que está allí, pero que está allí, no tiene forma de manipularla, o manipular los precios internacionales, que tampoco lo puede hacer. Además, que si lo hace... Primero, no puede manipular lo que es el precio internacional, por ejemplo, de la onza Troy. Exacto. Vamos a empezar por ahí. La onza si lo Troy manipular, afectaría a todas las potencias. Exacto. Tampoco se puede manipular el barril de petróleo. Esa variable baja, sube, de acuerdo a producción o producción con lo de la OPEP. Ahora, esto implica anclar el bolívar a un commodity. O sea, pues no solamente tenemos oro y petróleo. Sí, tenemos otras riquezas. Tenemos otras riquezas. Sí, incluso... O sea, la idea es, en este caso, establecer un precio real, de acuerdo al respaldo, un precio real, así como el petro tiene un precio real, que un petro es un barril de petróleo. Ya hablaremos, ahorita hablamos algo del petro. En el caso del bolívar sería una fracción de la onza Troy o una fracción del barril de petróleo. Incluso si uno dijera que también es por un barril de petróleo, estaríamos superando al mismo dólar, ¿verdad? Está ahorita en $70 el barril. Sí. Es decir, ¿cómo anclarlo? ¿Cómo anclarlo para que tenga ese valor y no pueda ser manipulado? Incluso lo que tú comentas, parte de las conversaciones fue que tenemos otras riquezas. Incluso se pudiese hasta pensar en una canasta, ¿no?, de commodities para respaldarlo. Ahora, te voy a colocar... Explícale a la gente así en concreto qué es commodity, pues. Bueno, son todos estos bienes, digamos en este caso las riquezas naturales, que además del petróleo, el oro, tenemos diamantes, coltán, tenemos thorium, tenemos varios
tenemos hierro, tenemos... Y cuyos precios se marcan en los mercados internacionales, ¿no? Okay. Ahora te voy a colocar el ejemplo del oro. Tú tienes ahora una cantidad de bolívares circulando en la economía. Y tú puedes decir, esta cantidad de bolívares corresponden o equivalen a tantas onzas Troy de las 162 toneladas de oro que están en las bóvedas. Fíjate que todavía no hemos hablado de cuánto vale eso, cuántos dólares son, ni cuántos euros, ni cuántos yuanes. Es tantos bolívares que están circulando equivalen a tantas onzas en unidades físicas. Ahora, entonces, ¿cuánto vale el bolívar? Va a valer en función de la cantidad de onzas que tengas en las bóvedas. ¿Cuánto vale cada onza? Eso lo marca el mercado internacional. Se hace más difícil que un tercero manipule el valor del bolívar. Además, sí, y además que, repito, nosotros tenemos una ventaja y es la cantidad de oro, de petróleo o de otras riquezas que tenemos que nos pueden garantizar. Por ejemplo, yo escuché una noticia hoy de la cantidad de oro que ha ingresado a las bóvedas estos meses. No recuerdo la cantidad, lo anunció el ministro hoy, ¿no? Ministro Cano. El ministro Cano. En la medida en que va aumentando la cantidad de oro en las bóvedas, en esa medida también se estaría apreciando el valor del bolívar, ¿no? Repito, es una ventaja que no tienen otros países. Entonces, la propuesta, el objetivo y digamos lo que se rescata de esta propuesta que hemos discutido es la necesidad de fijar el valor del bolívar en una de nuestras ventajas, que es la cantidad de riquezas que tenemos y los tipos. Te puedo hacer una pregunta provocadora. Y digo provocadora porque eso no sucedió con el dólar. El dólar estuvo anclado al oro hasta el año 71, que el mismo Richard Nixon lo dijo, hasta aquí llegamos, de aquí para adelante esto es papel, pues, ¿verdad? Una de las cosas por las que atacaron, por ejemplo, en el caso del petro, fue porque dicen que, bueno, ¿y qué pasaría si llega una transnacional y compra todos los petros? Entonces después dice, quiero el petróleo, ¿verdad? Sí, ese fue uno de los argumentos. Ese fue uno de los argumentos de la derecha, ¿ok? Igual pasa con el argumento en el oro, en el caso del oro, y en el caso de cualquier commodity. ¿Qué tú respondes a eso? Bueno, es que es el mismo, va a pasar, lo que pasó con el petro va a pasar con el oro con el mismo argumento. Aquí no es que cuando es fijar el valor del bolívar en la cantidad de oro que tienes en la bóveda, ¿no? Y allí con el petro, recuerdo que se dio toda esta discusión de que si era respaldo, no era respaldo, si era intercambiable, si no era intercambiable. Aplica lo mismo, es fijar el valor en cuanto a la cantidad de oro que tú tienes allí, lo tienes como reserva y es lo que te está diciendo mi bolívar. Lo está haciendo vale China tanto. y lo está haciendo Rusia. Sí, China, tanto China como Rusia tienen años, por lo menos 5 años, comprando mucho oro. China también tiene oro, ¿no? Pero aumentando la cantidad de oro en las bóvedas. De hecho, China acaba de lanzar en marzo su petroyuan y respaldado en oro. ¿Qué está diciendo China? Además de eso, está diciendo yo voy ahorita a comprar petróleo con mi petroyuan que además está respaldado en oro. Y lo está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional no fue sino hasta hace 2 años que aprobó que el yuan fuese una moneda de reserva internacional. Antes no lo era, antes era el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina y el oro. Ahora el yuan cuenta como reserva internacional. Entonces, ¿qué están haciendo los chinos? Bueno, yo tengo esta moneda, voy a comprar mi petróleo en oro, que además es el mayor importador de petróleo. Ahí hay todo un tema geopolítico, ¿no? Y de enfrentamiento entre estas potencias. Y además respaldado en oro. Rusia, si uno ve las estadísticas de Rusia, de la cantidad de oro que ha comprado Rusia en los últimos 4 o 5 años, pues se ve, ¿no? Digamos, ese incremento importante. Y también apuntando a ese respaldo. Y recientemente en Estados Unidos introdujeron una ley, un proyecto de ley en el Congreso para respaldar el dólar en oro.
No sé cómo van a hacer porque la cantidad de oro dólares que hay circulando es tanta que uno no sabe cuánto oro van a necesitar. Bajarían el precio del dólar, o sea, el dólar se devaluaría enormemente. De hecho, se está devaluando. Sí, hay que ver qué cuentas están sacando. Tú sabes que hay que también aclararle a la gente que esto, es más, de hecho, ahorita en la cumbre que tuvieron los chinos con Rusia, Irán, ya se está hablando de sustitución del dólar por monedas locales. Sí. En sus intercambios comerciales. Eso es un ataque directo a la invalidez que tiene el dólar en el mercado. Ahora, pregunto, y vamos al hecho claro. Existen dos mercados. Yo quiero que nos paremos un ratico en esto, ¿verdad? Dos mercados. Existe el mercado norteamericano, que es el dominado, norteamericano, europeo, el tradicional. Y existe una nueva alternativa que incluso el presidente Putin lo decía, que es la multipolaridad y nuevos mercados, o los mercados emergentes, pues, en este caso. ¿Por qué nosotros depender nada más de ellos? Y ahorita vamos a entrar al tema del petro también, porque me interesa que hablemos anclando el bolívar, y esa es otra fase de las propuestas, anclando el bolívar en un commodity, o en este caso en oro. Nosotros transformaríamos el petro en una divisa. Una criptodivisa. Okay, en criptodivisa. Ok, primero lo de los mercados. ¿Por qué nosotros nos vienen amenazando que nos van a aceptar más el petróleo? Bueno, ¿cuál es el problema? Nosotros vendemos el petróleo por otro lado. Sí, claro que ya ha habido avances, ¿no? Porque nosotros antes a Estados Unidos le vendíamos el 70%. Cuando digo antes, 2002, 2003. Casi el 70% del petróleo iba a Estados Unidos. Ahora va solo el 33%. No le vendíamos ni una gota de petróleo ni a China ni a la India. Estos últimos años, del año 2003-2004, hemos ido cambiando las relaciones. Solo va el 33% a Estados Unidos, que sigue siendo un porcentaje importante, pero es solo el 33%. Y le estamos vendiendo a la India y a China, incluso más a la India que a China. Y bueno, es parte también, digamos, de las respuestas de esta guerra económica. Si estamos en guerra económica, hay que dar respuestas de guerra, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, no podemos seguir dependiendo de un mercado como el mercado norteamericano, tanto para la venta de petróleo, o sea, nuestras exportaciones como nuestras importaciones, que también han cambiado. De los últimos años importábamos prácticamente todo de Estados Unidos y de Europa. No importábamos prácticamente nada de China, aunque todos los productos decían hecho en China, ¿no? Made in China, sí. Pero los últimos años también hemos estado importando más bienes de China. Hacia allí hay que avanzar, justamente porque si a ti te están bloqueando, te están sancionando financieramente, pero además hay un embargo comercial encubierto que todavía no lo han formalizado, pero lo hay. Bueno, tú no puedes en guerra seguir dependiendo de los bienes que te llegan de Estados Unidos. Bueno, las últimas sanciones sancionan a toda persona o ente comercial que desde Estados Unidos comercie con Venezuela. Sí. O sea, ya la sanción es comercial también. Sí, que no es, que lo han venido haciendo desde el 2013, ¿no? Presionando empresas para que no se presenten, para que no vendan, etcétera. Bueno, es parte del, digamos, en este marco de la guerra económica, pues tú no vas a seguir comerciando bienes con estos países. Y aprovechando, además, esta relación que se está creando y fortaleciendo entre China, Rusia, Irán, ¿verdad? Ellos están creando incluso criptodivisas para sus comercios. Rusia, al igual que nosotros, está sancionado por los Estados Unidos, está bloqueado por los Estados Unidos. Y han sido, digamos, mecanismos y salidas, igual que Irán, que han encontrado para evadir, para sortear estos bloqueos, ¿no? En estas propuestas, como parte y siguiendo con este tema del fortalecimiento del bolívar, el petro se reconoce como una criptodivisa, además como un mecanismo para sortear el bloqueo financiero. Igual, respaldada en oro, lo que sí nosotros planteamos en la propuesta es que el petro sea la criptodivisa y el bolívar la moneda de circulación nacional, y fortalecer el bolívar como moneda de circulación nacional, ¿no? También planteamos, digamos, se pueden comprar petros con bolívares,
¿verdad? Pero manteniendo, y esto es bien importante, en aras de fortalecer el valor del bolívar, manteniendo los controles, porque parte de la propuesta es mantener el control cambiario. Nosotros no podemos levantar el control cambiario. Cualquier economista de corte neoliberal o de la derecha, primero que pide. Claro, te dice tienes que liberar el mercado cambiario porque esa es la causa de todos los males. Si nosotros liberamos el mercado cambiario, pues se fugan las divisas. ¿Qué te responden? Pero ¿cuáles divisas si las reservas están en sus niveles mínimos? Claro que están en sus niveles mínimos, cosa que tampoco es casual, ¿no? Es parte histórica de mantener a nuestros países, cuando digo nuestros países de América Latina, en la raya de sus reservas internacionales para mantenerte siempre dependiente en una relación de poder del que te presta y el que pide prestado, ¿no? Que tú tengas lo mínimo para ir a los mercados financieros internacionales a pedir prestado. Entonces, en esta propuesta, nosotros, digamos, estamos incluyendo, estamos diciendo que el control cambiario hay que mantenerlo. Cuando te dicen, bueno, pero es que no están las divisas, está bien, ahora las divisas están alrededor de 9.000 millones de dólares, pero es que nosotros vendemos petróleo. Exacto. Y vamos a tener ingresos, y estamos teniendo ingresos. En la medida que nosotros vendemos petróleo, entran recursos. Y ya el precio no es 22, el precio está en los 70. Incluso, y a pesar de la caída de la producción de petróleo, a un precio de $70 el barril, los ingresos se van a generar. Entonces no estamos hablando de mantener el control cambiario para que se lleven lo que queda de divisa, es para que no se lleven lo que va a ingresar, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante, no solamente importante porque esas divisas las necesitamos para la producción nacional, para cumplir los compromisos de deuda externa, para las importaciones, es que las necesitamos también, y es parte de la propuesta que hemos venido realizando todo este equipo, tenemos que recuperar las reservas internacionales, porque además suma a generar confianza en el bolívar, además de fijar el valor del bolívar en alguno de estos. En este caso en el oro, pues, por ejemplo. Pero la recuperación de las reservas internacionales es muy importante para generar esa confianza, pero además para cubrir los compromisos e importar lo que... Entonces, en ese mecanismo de control cambiario se relaciona el bolívar y el petro, ¿no? Aquí se plantea que las divisas del sector privado, crear espacios, ¿no? También para que el sector privado traiga o trance las divisas que tienen colocadas en la banca internacional, sin que el Estado coloque las divisas que ingresan por exportación. ¿Qué sería en este caso? Claro, en las propuestas que estamos haciendo, que al mantener el control cambiario, estamos hablando de las divisas que son del sector público, que se generan por la exportación del sector público, petróleo y lo otro que exporta el sector público, pero entonces abrirle un espacio al sector privado para que puedan ellos comprar y vender sus divisas, donde el Estado no oferta las divisas. Si el Estado oferta las divisas en esos espacios, llámese casas de cambio, a través de los bancos, etcétera, pues obviamente esas divisas se van a ir. Habría control en los precios, digo yo, en los precios, el precio de la divisa. En el momento en que hay un control que se ajusta o se ancla el bolívar a un commodity, inmediatamente se crean las condiciones para un control del precio. Para ese sector privado, exacto. Las que se compran y venden en ese sector privado. ¿Cuál es la razón de esa propuesta? Bueno, porque es que han dicho que, por ejemplo, las grandes corporaciones transnacionales, ¿verdad? Que uno se pregunta, ¿por qué históricamente han funcionado en este país y nunca han traído una sola divisa? Sino que solamente compran baratas las que le da el Estado. Lo lógico es que ellas traigan, como hacen en cualquier país del mundo. No todos los países del mundo tienen petróleo ni tienen un papá Estado que le da las divisas baratas. Creo que Venezuela es uno de los pocos que le entrega divisas a las transnacionales. Por eso, entonces, todas esas empresas tienen filiales en todos los países del mundo. ¿Qué hacen esas empresas? Llevan sus divisas, llevan sus activos, llevan su dinero para invertir en esos países y además para producir allí y producir un poquito más y exportar y generar más divisas. Bueno, entonces la propuesta
es generar ese espacio para que estas empresas, incluso personas naturales, etcétera, que quieran transar, comprar y vender, pues tengan ese espacio. En las propuestas incluso se menciona, porque aquí hay un tema, aunque las propuestas atienden, como decíamos al inicio, a los temas de urgencia, los inmediatos, el tema de la inflación, los que mencionamos al inicio, también suman para avanzar hacia la superación del modelo rentista petrolero. ¿Cómo? Y aquí el tema de evitar la fuga de divisas es fundamental para garantizar la superación del modelo rentista petrolero. Comenzando que aquí de la renta no vivimos todos, ¿no? O sea, aquí de la renta viven los que se apropian de la renta. Aquí la mayoría trabajamos y ganamos un salario. Es un 1% el que históricamente se ha apropiado de esa renta. Si hay que superar el modelo rentista, pues por lógica tienes que impedir que los que se llevan la renta se la sigan llevando. O sea, es fundamental evitar la fuga de divisas. No se va a superar el modelo rentista petrolero si no se rompe con la transferencia de la renta petrolera. Entonces, parte de las propuestas atienden a eso, el control cambiario, abrir estos espacios para el sector privado, para que transen sus divisas, es garantizar que esas divisas queden aquí. Cuando nosotros observamos los datos desde el año 70, el sector privado en Venezuela desde el año 70 ha recibido del Estado 690.700.000 millones de dólares desde el año 70 hasta... ¿Cuánto fue el plan Marshall? Bueno, eso es como 9 veces el 9 veces el plan Marshall. Es mucho dinero, o sea, y más de la mitad lo han dejado fuera. Imaginémonos nosotros que esos recursos no hubiesen quedado fuera, sino que se hubiesen utilizado para construir carreteras, para construir hospitales, escuelas, ciencia, tecnología. No se ha hecho porque esos recursos han quedado fuera. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho las grandes corporaciones transnacionales? Reciben baratas las divisas, eso es el modelo rentista petrolero, ¿no? Reciben las divisas baratas, producen aquí lo mínimo necesario, además para decir que están haciendo algo, produciendo. No producen una unidad adicional para exportar, más de la mitad la dejan fuera y por supuesto si no producen para exportar, todas las divisas vienen del Estado. Eso es lo que hay que romper. ¿Cómo hay que romperlo? Primero evitando que se fuguen las divisas. Y allí hay un tema, bueno, que también lo conversamos, hay un tema también de corrupción, de complicidad, pero la mayor cantidad está fuera. Evitar que eso esté fuera, pero además lo que queda, todas las divisas que deberían quedar aquí, tienen que permear al proceso productivo nacional a través de la producción estatal, a través de que también está en la propuesta, del reconocimiento de las empresas de producción social, a través de las comunas. Esos recursos que entran por petróleo tienen que quedar en el país y que permeen en la economía con los distintos modos de producción, también los privados o mixtos, pero que permeen en la economía para que tributen al desarrollo económico. Eso está incluido también en las propuestas.